Ah la la le le le, ah la 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 la, ah la 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 le lo la la, ah la le la le lo la, rumbero de mi pueblo, bati piti, la rumba me está llamando. Hola, soy Jorge Triana y estamos en Propuestas y Sugerencias. En este espacio vamos a tratar los intervalos musicales. ¿Qué son los intervalos musicales? Son sonidos que están a cierta distancia, unos entre otros. Los intervalos musicales tradicionalmente se han estudiado solamente de forma ascendente a partir del sonido do central o do 3. Y mi propuesta y sugerencia es que lo estudiemos ascendentemente y descendentemente. Esta es mi propuesta y sugerencia para todos los profesores de solfeo, todos los profesores de lectura musical, profesores de armonía, profesores de instrumentación, de orquestación, profesores de composición, que empecemos a expandir esta propuesta y sugerencia que estoy haciendo. Quiero aclarar que esta parte que estamos tratando las vamos a abordar para personas que estén comenzando o estén en un nivel medio en cuanto a música. Y también está dirigido a personas de los mayores niveles. Entonces voy a estar tratando los intervalos de esas dos maneras al mismo tiempo. Estaré explicando cada intervalo y estaré diciendo su utilización, en qué lo utilizamos. Recalco que es algo muy importante para todos los profesores de solfeo, lectura musical, profesores de composición, profesores de instrumentación, de orquestación, para una mejor relación entre todos los músicos del mundo, utilizando todas las propuestas y sugerencias anteriores. El orden ascendente y descendente de los sonidos, que fue la primera, tiene mucha relación con esto de los intervalos. El índice acústico es muy importante para la utilización de los intervalos. La enarmonía, sumamente importante, y los signos que cambian la altura del sonido también son las propuestas anteriores. Mi propuesta y sugerencia es porque, como se ha estudiado de esta manera tradicionalmente, en mi experiencia como profesor de armonía, profesor de solfeo, profesor de orquestación, de composición, he hecho anotaciones y me he dado cuenta que muchos estudiantes en el mundo entero hay falencias en cuanto a tener un dominio de los intervalos. Y cuando se enfrentan a asignaturas como son armonía e instrumentación, tienen ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque vienen con falencias de no dominar los intervalos. Es por eso que se los propongo estudiar de esta manera, no como tradicionalmente lo han hecho. Quiere decir, el objetivo fundamental, se ha estudiado los intervalos a partir de do central, do 3 hacia arriba. Si usted le pregunta a cualquier persona en el mundo, por ejemplo, ¿qué es una cuarta justa? Le van a decir de do a fa. Pero si se dan cuenta, no hay una medida, no hay una ubicación exacta. No sabemos qué do, no sabemos qué fa. Entonces, por eso que mi propuesta es la siguiente: que se estudien los intervalos a partir de cualquier sonido, de dos maneras, ascendentemente y descendentemente. Esto tiene relación ¿con qué? Con la armonía, con la instrumentación, con los instrumentos transpositores. Hay mucha relación con eso. Por ejemplo, hay instrumentos transpositores, que es por poner algún ejemplo, el caso del clarinete en si bemol. Pongamos ese ejemplo. El clarinete en si bemol lee un tono alto a la nota de concierto. ¿Qué es la nota de concierto? La nota que el compositor definió
para escribir su música. Cuando digo nota de concierto me refiero a centro tonal, a la madura y clave donde se va a estar moviendo esa melodía. Si por ejemplo el clarinetista, el clarinete soprano o clarinete en si bemol, está tocando el sonido do4 físicamente, realmente está sonando el si bemol 3. ¿Por qué? Porque es un instrumento que lee un tono alto a la nota de concierto. De la misma manera, la trompeta tiene que ver con esto. El saxofón soprano también tiene que ver con un tono alto en cuanto a transposición. Entonces, si usted quiere como compositor que el clarinete en si bemol o clarinete soprano suene realmente el si bemol 3, usted tiene que escribirle un tono alto a ese instrumento, que sería el do4. De esta forma lo estamos viendo ascendentemente desde la nota de concierto hasta la nota que va a interpretar el instrumentista. Ahora lo vemos de otra forma. Desde el instrumentista que está tocando físicamente a la nota de concierto. Si el instrumentista está tocando el do4 físicamente, él con su instrumento, ya sea trompeta, ya sea saxofón soprano o clarinete soprano en si bemol, realmente está sonando el si bemol 3. Es por este motivo que mi sugerencia es estudiar los intervalos ascendente y descendentemente. Teóricamente nos han enseñado que existen intervalos ascendentes, intervalos descendentes, intervalos conjuntos que guardan relación con la primera propuesta y sugerencia, el orden ascendente y descendente de los sonidos. Intervalos disjuntos, que son dejando notas por medio. Intervalos simultáneos que están sonando al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de estudiar los intervalos, pero esta propuesta y sugerencia se la garantizo que le va a ayudar en todo y le va a abrir muchas puertas. Si le gustan estos temas que estamos tratando, repito, suscríbase al canal, toque la campanita y estoy abierto a cualquier intercambio de opiniones. Le deseo lo mejor y que nos adentremos entonces al mundo de los intervalos musicales, aspecto sumamente importante para los compositores, para los intérpretes, para los orquestadores, para todo el que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la música. Éxitos y bendiciones. Y los invito a que sigamos en esto de los intervalos. Acompáñame. Hola. Para adentrarnos en los intervalos ya en la parte práctica, vamos a tomar como referencia el sonido Sol 3. A partir de ese sonido, vamos a hacer los intervalos ascendente y descendentemente, por lo que le expliqué en la introducción de estas propuestas y sugerencias. El primer intervalo musical que propongo tener en cuenta para que sea el primero de donde parte todo es el unísono. El unísono ha sido muy utilizado por cantantes, por ejemplo, bandas donde tienen de jazz que tienen una trompeta y un saxofón, casi siempre están trabajando unísono. En grandes orquestas es un efecto que se logra que es sumamente importante. El unísono, ¿de qué consta? Consta de un sonido a su misma altura, interpretado por diferentes voces, ya sean en cantantes, diferentes instrumentos, ya sean de la misma familia o diferentes familias, y logra un efecto tímbrico muy bonito. Quiere decir con esto que el unísono es el mismo sonido en su misma altura. Quiere decir, en este caso, estamos poniendo como ejemplo el sonido Sol 3. Unísono es Sol 3, Sol 3, Sol 3, mucho Sol 3. Ese es el unísono, primer intervalo. A este intervalo le continúa su enarmónico, que son los sonidos enarmónicos.
Quiere decir que sol 3, que es el sonido principal en este caso, su enarmónico va a ser fa doble sostenido 3 y la doble bemol 3. Ellos es el mismo sonido, pero con diferente nombre. Quiere decir, ya estos son sonidos enarmónicos, que están en la misma altura, es el mismo sonido realmente. Es por eso que nuestro sistema es un sistema de afinación temperada. Aquí se da el ejemplo que un mismo sonido puede tener hasta 3 nombres. Entonces, en este caso sería sol 3 es igual a la doble bemol y a fa doble sostenido. Como usted se da cuenta, lo estamos haciendo de dos formas. Lo estamos haciendo, primero, no de la forma tradicional. Escogimos un sonido cualquiera. En este caso es el sol 3 y lo estamos haciendo descendentemente, bajando el sonido que le continúa en el orden de los sonidos musicales, sería la, y en este caso para llegar al sol se le pone el doble bemol. Entonces en este caso es sol 3 igual a la doble bemol, y al mismo tiempo es ascendentemente es sol 3 es igual a fa doble sostenido 3. Continuamos entonces con el sonido que sigue, que es el semitono cromático. El semitono cromático tiene igual nombre y diferente sonido. Él está acompañado con el mismo nombre, pero ascendente y descendentemente con un signo que cambia su altura. Es por eso la importancia de los signos que cambian la altura. Aquí se da el semitono cromático. Su concepto es que es el mismo nombre, pero uno con un signo que cambia su altura. En este caso, como estamos viéndolo ascendente y descendentemente, queda de esta manera. Desde sol 3, su semitono cromático ascendente es sol sostenido 3 y su semitono cromático descendente es sol bemol 3. Aquí, como se dará cuenta, estamos respetando las reglas internacionales, que los sonidos suben con sostenidos y bajan con bemoles, ya sean sostenido o doble sostenido o bemol o doble bemol. Este intervalo es muy utilizado. Hay un mal concepto y quiero, como decía al principio, estamos tratando los intervalos para las personas que recién comienzan y personas que tienen ya, para que no sea aburrido, un alto nivel en cuanto a esto. Muy importante para las personas que se quieren sumergir en el mundo de la armonía, para los orquestadores, para los compositores. Este intervalo es muy importante, se lo sugiero a todos. Y por eso hay un mal concepto en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se manejan estos intervalos como half step, que sería medio paso, sería medio tono, como se dice en español. También en muchos lugares de Latinoamérica, en España, en muchos países tratan este intervalo como medio tono, y eso es algo que propongo borremos de nuestro lenguaje y utilicemos, lo llamemos por el nombre que realmente tiene, que es semitono cromático en este caso. Y como estamos en sol, recapitulando este intervalo, su semitono cromático ascendente es sol sostenido y su semitono cromático descendente es sol bemol. A este intervalo le continúa el semitono diatónico. El semitono diatónico es parecido al semitono cromático, pero a diferencia del semitono cromático, él tiene diferente nombre y diferente sonido, siempre acompañado por signos que cambian su altura. Entonces, en este caso hay un cambio de orden en cuanto a los sostenidos y los bemoles. Quiere decir con esto que a partir del sol 3,
Su semitono diatónico ascendente es la bemol 3 y su semitono diatónico descendente es fa sostenido 3. Como se dará cuenta, el sonido en el cromático, habíamos subido el mismo sonido y en el cromático descendentemente habíamos bajado con bemol. Ahora, en este caso que es semitono diatónico, el concepto es diferente nombre y diferente sonido, hemos bajado el sonido que en el orden ascendente es la en este caso y hemos subido el que está antes que él en el orden descendente, que es el fa. En este caso queda sol, es el sonido principal que hemos escogido para hacer los intervalos, y su semitono diatónico es la bemol 3 y su semitono diatónico descendente es fa sostenido 3. Les adelanto que ascendentemente este semitono diatónico en lo práctico, en armonía, es la novena bemol, y ascendentemente no es más que la séptima mayor. Quiere decir con esto, para las personas que ya tienen un nivel de armonía y de conocimiento de la teoría, y esto se lo sugiero a los profesores de solfeo, que cuando estén dándole los intervalos a sus estudiantes, tengan en cuenta todas estas propuestas y sugerencias. Ascendentemente quiere decir que es un semitono diatónico desde el sol 3 al la bemol 3. La bemol es la novena bemol de sol. Y sol, fa sostenido, es la séptima mayor de sol. Entonces, un semitono diatónico ascendentemente es una séptima mayor. Y un semitono diatónico descendentemente en armonía en lo práctico se va a convertir en una novena bemol. Tradicionalmente, esto se ha tratado como inversión de los intervalos. Yo para nada lo veo de esa manera. Mi propuesta y sugerencia es algo que quiero hacer un paréntesis en este momento y quiero hacerlo también, empezar a promocionar esto. La música es descendente y no es ascendente. Nos han enseñado durante mucho tiempo en muchas metodologías ascendentemente, ascendentemente. Por ejemplo, en armonía usted dice acorde de do mayor, todas las personas en el mundo le van a decir do, mi, sol. Para nada. Mi propuesta y sugerencia es respetar el concepto que dijo Juan Sebastián Bach y que lo ratificó Mozart después. Lo fundamental en la música es la melodía. Entonces, las personas que tienen experiencia en cuanto a composición, en cuanto a orquestación, en hacer versiones de alguna música ya conocida y que usted la lleve o a la orquesta o a algún instrumento solista, ya sea música de cámara o un propio instrumento como es el piano o como es la guitarra, que son instrumentos que se autoacompañan. Entonces, se da cuenta, lo que estoy planteando es que lo fundamental en la música es la melodía, y de esa melodía hacia abajo. De ella, todo lo que esté hacia abajo con armonía es complementario. Entonces, en este caso, recapitulamos. Estamos en el semitono diatónico, un semitono diatónico. A partir de aquí empieza ya los movimientos de armonía y los movimientos con los instrumentos transpositores. Le estaré comentando al respecto. Este intervalo, el intervalo de semitono diatónico, fíjese, yo no he dicho medio tono, ya que son dos, yo no puedo decir medio tono. Yo tengo que especificar si es semitono cromático o semitono diatónico. El semitono diatónico de un sonido se convierte en lo práctico en novena bemol, ascendentemente. Y descendentemente es la séptima mayor de él. Aquí en este caso hemos cogido el sol 3. Esto es sumamente importante. Y el intervalo que le continúa es el tono. ¿Y qué es un tono? Un tono es
la unión de un semitono diatónico con un semitono cromático o viceversa, la unión de un semitono cromático con un semitono diatónico. Entonces, aquí hago una propuesta a los profesores de solfeo, a los profesores de instrumentación, de armonía, a los compositores, que cuando estén tratando estos temas lo vean de esta forma, ascendente y descendentemente. Que cuando vayan a analizar un intervalo profundamente, vayan por los dos caminos, por el camino de lo cromático y de lo diatónico. Por ejemplo, seguimos con el sonido sol 3. Estaremos de acuerdo que el tono ascendente, el tono de sol, va a ser la 3. ¿Por qué? Porque de sol a sol sostenido hay un semitono cromático y de sol sostenido a la 3 hay un semitono diatónico. Por ende, la unión de ellos dos provoca que exista un tono de sol 3 a la 3. Ahora, por el otro camino, nos vamos ahora por el semitono diatónico. De sol 3 a la bemol 3 hay un semitono diatónico. Y de la bemol 3 a la natural, en este caso hay que ponerle un B cuadro, hay un semitono cromático. Por tal motivo, de sol 3 a la 3 hay un tono. Ahora descendentemente. De sol 3 a sol bemol 3 hay un semitono cromático. Y de sol bemol a fa natural hay un semitono diatónico. Por ende, de sol 3 a fa 3 hay un tono. Ahora nos vamos por el camino de lo diatónico. De sol 3 a fa sostenido 3 hay un semitono diatónico. Y de fa sostenido 3 a fa natural o fa B cuadro hay un semitono cromático. Por tal motivo, de sol 3 a fa 3 hay un tono. En la introducción de esta propuesta y sugerencia, que estuve hablando de dos instrumentos transpositores. Por poner un ejemplo, el saxofón soprano, el clarinete en si bemol, que es el clarinete soprano también, y la trompeta, por poner tres ejemplos, que son transpositores y que leen un tono alto a la nota de concierto. En este caso, si usted quiere como compositor que suene el sol 3, le tiene que escribir a estos instrumentos el la 3. Es a lo que le llamo sonido real, es el sol 3. Y sonido físico es el que van a ejecutar esos instrumentos, que es el la 3. Aquí estoy demostrando la importancia de todas las propuestas y sugerencias anteriores. Orden ascendente de los sonidos, índice acústico, estamos en el registro 3, no hemos salido de este registro ascendente y descendentemente. Signos que cambian la altura, estamos utilizando estos signos que son sostenidos, bemol, doble sostenido, B cuadro, hemos hablado de B cuadro en todos estos intervalos, y en armonía. Y en este caso estamos hablando de los instrumentos transpositores. Es por eso que yo hago la propuesta de que los profesores, cuando traten estos temas, lo traten o lo aborden de esta manera, por los instrumentos transpositores, por la armonía, y así el estudiante cuando llegue a cierto nivel en su carrera y vaya a estudiar estas asignaturas, no tenga ningún tipo de dificultad. Esto lo digo por la experiencia de haberme desempeñado como profesor de armonía, profesor de solfeo, profesor de composición, profesor de instrumentación y de orquestación, y me he dado cuenta de la falencia que tienen los estudiantes. Por eso nace esta nueva visión y esta nueva metodología, sumando que siempre he sido una persona muy con muchas inquietudes en cuanto al aprendizaje y muchas interrogantes que he logrado descifrar en lo práctico. Seguimos entonces con el intervalo que sigue al tono. Ahora es el intervalo que teóricamente se estudia como segunda aumentada.
Como decía, vamos a estudiar, vamos a hacer estos planteamientos para personas que están comenzando, que tienen cierto nivel, y para personas de mucho nivel. Entonces, continúa el intervalo de segunda aumentada. En este caso, ¿de qué conta? Conta de un tono más un semitono cromático. Y aquí está la importancia de no decir medio tono. En muchas metodologías dice un tono y medio tono. No se sabe si ese medio tono, si es cromático o si es diatónico. Por eso debemos especificar que la segunda aumentada, teóricamente, es un tono más un semitono cromático. Y descendentemente lo mismo, un tono más un semitono cromático. Estaremos de acuerdo en lo siguiente, que si, como estamos utilizando el sonido Sol 3, ¿quién es su segunda aumentada? Ascendentemente, La sostenido 3, porque ya vimos que de Sol a La hay un tono, y de La a La sostenido 3 hay un semitono cromático. Ahora, descendentemente, de Sol 3 a Fa 3, el intervalo que existe es un tono. Ahora, para la segunda aumentada, tenemos que utilizar un semitono cromático. ¿Quién continúa? Fa bemol. Entonces, de Sol 3 a Fa bemol 3 hay una segunda aumentada. Quiere decir que Sol 3 es la segunda aumentada de Fa bemol 3. Y La sostenido 3 es la segunda aumentada de Sol 3. Esto, en lo práctico, se va a convertir que la segunda aumentada en armonía no es más que la novena aumentada. Y obvié que en el tono no es más que la novena justa, es la novena mayor. En un tono hay una novena mayor. Y en este caso estamos abordando la segunda aumentada teóricamente, que en lo práctico lo vamos a ver como novena aumentada. La tercera disminuida. La tercera disminuida consta de dos semitonos diatónicos. En este caso hemos escogido el sonido Sol 3 y estaremos de acuerdo que la tercera disminuida de Sol 3 es Si doble bemol 3. Y Sol 3 es la tercera disminuida de Mi sostenido 3. Este intervalo aparece en los acordes quinto 7. Si quiere profundizar en estos temas, estoy en la mayor disposición de tener algunas tutorías, algunos intercambios. La tercera menor. Sol 3 es el sonido que hemos escogido para hacer esta sesión de los intervalos. Ascendentemente, ¿quién es su tercera menor? Si es Sol 3, de Sol 3 a La 3 hay un tono. Ahora, el intervalo de tercera menor está compuesto por un tono más un semitono diatónico. Estaremos de acuerdo entonces que la tercera menor de Sol es Si bemol 3. Ahora, descendentemente, Sol 3, ¿de quién es la tercera menor? Sol 3 es la tercera menor de Mi natural 3, que anteriormente vimos que ahora es enarmónico con Fa bemol. Y hago un paréntesis también, en muchas metodologías le dicen a los estudiantes que ni el Mi ni el Fa, ni el Si al Do no tienen ni sostenido ni bemoles, y eso es un gran error. Hay que enseñarle a los estudiantes la forma correcta. Entonces aquí nos están apareciendo esto de la enarmonía, la importancia de los sonidos enarmónicos. Entonces, Sol 3 es la tercera menor de Mi natural 3. Y Si bemol 3 es la tercera menor de Sol natural 3. Nos vamos a ir por los dos caminos, como siempre le digo. Primer camino, de Sol a La hay un tono y de La a Si bemol hay un semitono diatónico. Vimos anteriormente que era un semitono cromático, La sostenido. No, en este momento es tercera menor, no segunda aumentada o novena aumentada. Es de Sol 3 a Si bemol 3. Ahora, nos vamos por otro camino. Primero el semitono diatónico y después el tono. Entonces, estaremos de acuerdo que de Sol 3
a la bemol 3 hay un semitono diatónico. Y de la bemol 3 a si bemol 3 hay un tono. Esto lo dejo para que usted lo analice y lo aplique de esta forma. De sol 3 a fa sostenido 3 hay un semitono diatónico. Y de fa sostenido 3 a mi natural 3 hay un tono. Por el otro camino es de sol 3 a fa natural 3 hay un tono. Y de fa natural 3 a mi 3 hay un semitono diatónico. Por ende, sol es la tercera menor de mi 3. Y la tercera menor de sol es si bemol 3. Este intervalo es muy importante. ¿Por qué? Porque hago hincapié en los instrumentos transpositores. Este intervalo tiene que ver con los acordes menores. Este intervalo tiene que ver con instrumentos transpositores que voy a poner dos ejemplos. En la familia de los clarinetes, que son instrumentos, todos son instrumentos transpositores, excepto hay un solo clarinete que casi muy pocos músicos lo usan, que es el clarinete en do, que es no transpositor. Lee lo que está en la nota de concierto. Pero el caso está aquí. El clarinete requinto, que es el clarinete en mi bemol, o clarinete piccolo, como le llaman también, lee una tercera menor baja a la nota de concierto. Y resulta que el clarinete en la lee al contrario de él. Lee una tercera menor alta a la nota de concierto. Si en este caso la nota de concierto que usted escogió es el sol 3, si le va a escribir al clarinete requinto, tiene que escribirle el mi natural 3. Repito lo que dije al principio. Sonido físico es el que toca el instrumento que usted escogió. En este caso escogimos el clarinete requinto y el clarinete en la. Y sonido real es el que el compositor concibió. El centro tonal, la escala, el sonido, etcétera, etcétera. En este caso estamos en sol 3. Entonces, para que suene en el clarinete requinto el sol 3, hay que escribirle el mi 3. Al contrario de eso, el clarinete en la, para que suene el sol 3, tiene que estar haciendo si bemol. Si usted se fija, de si bemol 3 a mi natural 3, ese intervalo es una quinta disminuida. Entonces, ellos trabajan de esa manera cuando están tocando. Cuando ellos están haciendo caligráficamente en la escritura una quinta disminuida, realmente está sonando un unísono. Es por ello que como se sube el clarinete en la, es por ello que este es un instrumento más grave que el clarinete requinto, que tuvimos que bajarlo en escritura, en la transposición de él. Esto es algo de los instrumentos transpositores que los constructores de estos instrumentos, todas las marcas, por ejemplo, como decirle la Selme, la Yamaha, de todos estos instrumentos, por citar algunos casos, lo han construido de esta manera, que son instrumentos que están tocando una nota, pero realmente están sonando otra. Lo que yo le llamo registro físico, nota física, y registro real o nota real. Y continuamos entonces con el próximo intervalo que le continúa, que es la tercera mayor. La tercera mayor es un intervalo que consta de dos tonos, ascendente o descendentemente. En este caso escogimos el sonido sol 3. ¿Y quién es la tercera mayor de sol 3? Es si natural 3. Y sol natural 3, ¿de quién es la tercera mayor? Bajemos dos tonos y entonces estaremos de acuerdo que sol natural 3 es la tercera mayor de mi bemol 3. ¿Por qué? Porque de mi bemol a fa hay un tono y de fa a sol hay otro tono. Dos tonos, tercera mayor. De sol a la, un tono, y de la a si natural, un tono. Estamos de acuerdo que la tercera mayor consta de esto. Y la propuesta y sugerencia que usted estudie todos los intervalos a partir de cualquier sonido. Tradicionalmente se ha estudiado
de a partir del sonido do-3 ascendentemente. No ha sido así. Eso ha sido un gran error y ya le expliqué por la experiencia de los años de haber sido profesor de solfeo, profesor de armonía, de instrumentación. Muchos estudiantes tienen falencia de eso. Ahora, para las personas que ya tienen cierto nivel, aquí tengo una nueva propuesta y sugerencia. Pero ante eso quiero decirle que si les gustan estos temas que estamos tratando, suscríbete al canal, dale clic a la campanita y estamos en coordinación. Y les confieso algo, esto es el intervalo que viene ahora, es un intervalo que yo mismo anteriormente desechaba, pero no hace mucho me sumergí un poco más en la armonía en cuanto a algunas orquestaciones y me di cuenta de que este intervalo hay que incluirlo en el estudio de todos los intervalos, que es el intervalo de tercera aumentada. Y quiero también aclarar que tradicionalmente dicen que las terceras, los intervalos mayores y menores no pueden ser ni aumentados, que solo son los justos. Eso es algo que quiero también compartir con ustedes. Esos son patrones mentales que se nos han creado durante todo el tiempo de estudio. Hay muchas metodologías, sin el ánimo de hacerle críticas ni nada. Hay muchas metodologías que dicen, bueno, haz esto porque es así, pero no le dan una explicación científica. Entonces, el intervalo que continúa, que estamos viendo, es tercera aumentada. ¿De qué conta una tercera aumentada? Si la tercera mayor conta de 2 tonos, la tercera aumentada sigue siendo el mismo nombre. Conta de 2 tonos y un semitono cromático. Cromático. Fíjense, no es diatónico, es cromático. En este caso, ¿quién es la tercera aumentada? De sol 3. Si sostenido 3, que es enarmónico con el do 4. Pero no es do 4 en este caso. Es si sostenido 3. Científica y teóricamente. Por eso nuestro sistema es un sistema temperado. Ahora pregunto, sol 3, ¿de quién es la tercera aumentada? Si la tercera mayor era mi bemol, entonces estaremos de acuerdo que sol 3 es la tercera aumentada de mi doble bemol 3. Y aquí aparece este intervalo. Para los que ya tienen conocimientos de armonía, conocimientos de orquestación, de instrumentos transpositores, este intervalo lo va a encontrar en los acordes quinto 7. ¿Desde dónde? Desde su séptima dominante a su novena aumentada. Por ejemplo, usted está en el acorde, por poner un acorde bien sencillo y que usted lo domine. El acorde de do séptima, de dominante y novena aumentada. Estamos de acuerdo que en este caso el si bemol es la séptima dominante del acorde de do séptima. Y su novena aumentada es re sostenido en cualquier lugar que esté, menos antes de las notas más graves. No tiene que estar, no por qué estar a una octava y una segunda aumentada. No tiene por qué estar en el lugar que esté. Entonces, estaremos de acuerdo, por ejemplo, en este caso, de si bemol 3, respetándolo como se ha hecho tradicionalmente, a re sostenido 4, y ya estamos entrando en la importancia del índice acústico y el registro por octavas. Estaremos de acuerdo que de si bemol 3 a re natural 4 hay una tercera mayor, y de re a re sostenido 4 hay un semitono cromático. Por ende, de si bemol 3, que en este caso hay que ver en qué contexto está el intervalo, en qué lugar está y por qué lo utilizamos de esta manera. Es la séptima dominante del acorde de do séptima. Y el re sostenido, en este caso 4, es la novena aumentada del acorde de do séptima. Y lo estamos viendo de esta manera. Entonces estaremos de acuerdo que de si bemol 3 a re sostenido 4 hay una tercera aumentada. ¿Dónde aparece este intervalo? En este mismo acorde,
desde su novena bemol. En este caso estamos viendo el acorde de do séptima. Estaremos de acuerdo que la novena bemol de do séptima es re bemol, que está a un semitono diatónico de distancia de la tónica de este acorde o de la raíz de este acorde. Y estará el intervalo desde su novena bemol hasta su oncena aumentada. ¿Quién es la oncena aumentada de do séptima? Del acorde de do séptima. Estaremos de acuerdo que es fa sostenido en el lugar que esté, excepto por debajo de su tónica. En este caso puede ser fa sostenido 3 o fa sostenido 4. Escojamos el fa sostenido 4. Casi siempre esta oncena va en notas melódicas. El re bemol 4, que es la novena bemol de do. A fa sostenido 4 hay una tercera aumentada. Y aquí está demostrado científicamente que ese intervalo debemos estudiarlo y debemos respetarlo, porque en este acorde aparecen dos intervalos de tercera aumentada, desde la séptima dominante a la novena aumentada y de la novena bemol a la oncena aumentada del propio acorde. Entonces, muy importante, ¿de qué conta una tercera aumentada? Conta de dos tonos y un semitono cromático. La la le le le, la 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 la, la 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 le lo la la, la le lo la, rumbero de mi pueblo. La rumba me está llamando.